Hoy veremos cómo automatizar tareas tediosas sin necesidad de saber programar. Mostraremos el proceso paso a paso, cómo funcionan y cómo podemos incluso integrarlo con inteligencia artificial dentro de nuestros procesos, como por ejemplo usar ChatGPT para resumir información. Muchas veces nos encontramos haciendo tareas monótonas y aburridas en el trabajo, que podrían programarse fácilmente si tuviéramos los conocimientos necesarios. Gracias a plataformas como Make, Zapier, IFTTT y Microsoft Power Automate, podemos automatizar tareas sin necesidad de codificar. Además, con la ayuda de la inteligencia artificial podemos automatizar incluso tareas que parecían imposibles, como responder correos, crear publicaciones y más. En este video aprenderás a crear flujos de trabajos automatizados con ejemplos fáciles y prácticos, pasando primero por revisar algunas plataformas o sistemas de automatización. Después veremos cómo operan y crearemos un flujo de trabajo automatizado desde cero. Al final te enseñaremos un flujo funcionando. Algunas de las herramientas más conocidas en el mercado son Make y Zapier. Estas plataformas permiten la automatización digital por medio de tres simples pasos: diseño, creación y automatización. Desde tareas simples como completar una tabla a flujos complejos con varios caminos y conectando varias herramientas en paralelo o al mismo tiempo. En pantalla ves un flujo de ejemplo trabajado en Zapier. Y como dijimos antes, esto lo hicimos sin escribir una línea de código. En términos bien sencillos, lo armamos tomando, arrastrando y conectando cada una de estas cajas, un concepto conocido como drag and drop. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues veámoslo ahora mismo. Primero que todo, puedes entrar a Zapier o Make y crear una cuenta gratis, usando una cuenta de Microsoft o correo de Gmail. Esta cuenta te permitirá hacer automatizaciones limitadas, pero de manera gratuita, y será perfecta para adentrarnos en el mundo de la automatización. Al ingresar, te harán un par de preguntas sobre el uso que le vas a dar y cuál es tu nivel de experiencia en los procesos de automatización. Esto no influye en el funcionamiento de la herramienta, solo en las sugerencias que te ofrece al principio, así que contesta tranquilamente hasta que llegues al botón de iniciar o Get Started. Como ves, la plataforma te muestra recomendaciones de herramientas y templates predefinidos. Esto es común en las herramientas de automatización. Sin embargo, nosotros nos saltaremos esto y te vamos a mostrar cómo armar una automatización desde cero. Ojo, si bien usaremos Zapier, lo que aprendas aquí también te servirá para otras herramientas como Make, ya que mantienen la misma lógica. Vamos a crear nuestro primer proceso automatizado. El primer paso para crear una automatización con estas herramientas es definir un escenario o SAP, que es donde se establece el flujo de automatización. Para este caso, debemos ir al botón que dice Más Create y seleccionar SAP en la lista desplegable. Esto nos llevará a una pantalla principal donde podremos configurar el flujo automático. Si ya sabes lo que quieres hacer, puedes usar la ventana de diálogo para que una IA te sugiera una estructura base, pero nosotros crearemos una estructura básica desde una hoja en blanco. La estructura es bastante sencilla y se divide en Trigger y Actions, o en español, gatillantes y acciones. Los triggers o gatillantes son los eventos, elementos o acciones que obligan a Zapier a ejecutar un proceso. Un ejemplo de esto puede ser un nuevo correo electrónico recibido en la bandeja de entrada, o una nueva celda en Google Sheet completada. Estos disparadores se pueden ajustar a un nivel de precisión muy alto, como por ejemplo que se agregue un cliente nuevo en nuestra base, o que empiece una conversación nueva, o que sea a cierta hora. No profundizaremos en todos los posibles gatillantes ya que varían según el programa o archivo vinculado, pero te recomiendo que después de este video experimentes y pruebes los diferentes programas que se muestran aquí, como Excel, Google Calendar, YouTube y muchos otros más. Luego vienen las acciones que, en resumen, son lo que queremos que ocurra una vez se active el gatillo. Por ejemplo, si el gatillo es recibir una nueva venta, que se envíe un mensaje por Slack a postventa para que coordine una instalación. Otras acciones que se pueden realizar en esta herramienta son algunas como crear un evento en Google Calendar cuando se recibe un correo electrónico con cierta etiqueta o asunto, enviar un correo electrónico de bienvenida a un nuevo cliente cuando se registra en nuestra página, publicar un mensaje en Twitter o en Facebook cuando se sube un nuevo video a YouTube o Instagram, añadir una fila a una hoja de cálculo de Google Sheet cuando se completa una tarea en Trello o Asana, enviar una notificación por Telegram o WhatsApp cuando se cambia el estado de alguna compra en Shopify o en WooCommerce, generar un nuevo documento de Word o de PDF con los datos de un formulario de Google Form o Typeform,
crear una respuesta automática por ChatGPT utilizando su API cuando se recibe un correo electrónico de un cliente o prospecto en Gmail o en Outlook. No hay límite de la cantidad de acciones que puedes poner en un solo SAP o Make, pero hay que tener en consideración que cada una de ellas incurre en costos, por lo que hacer un flujo eficiente es clave. Después de aprender qué son los gatillantes y las acciones, veremos un concepto básico que nos ayudará a diseñar nuestros procesos. Conectar los gatillantes y las acciones de forma consecutiva. Por ejemplo, primero añadimos un flujo gatillante como recibir un nuevo correo. Después añadimos una acción que es enviar a ChatGPT para que lo resuma y finalmente una acción posterior de enviar resumen y la configuramos para que la envíe a nuestro WhatsApp. Sencillo, ¿no? Y eso no es todo. Adicionalmente a los gatillantes y acciones, tenemos otros procesos que podemos colocar entre medio. Estos son las tablas, las bifurcaciones, los filtros, los formatos y las pausas. Partamos con las tablas. Las tablas te permiten almacenar información para ser usadas en un proceso más adelante en el flujo. Por ejemplo, si quieres extraer información de varios mensajes de WhatsApp, para resumirlas luego con ChatGPT, es buena idea colocar esa conversación en una tabla para enviárselo consolidado a ChatGPT y así tenga más contexto de la conversación. Los filtros, por su lado, te ayudan a seleccionar información exacta que quieres enviar al siguiente paso. Por ejemplo, si estás usando un archivo de Excel, puedes indicarle que solo tome información que cumpla con cierto criterio, como por ejemplo que tome solamente una celda que contenga una palabra, o que tome todos los datos de una tabla después de filtrar por solo un país. Así, solo un conjunto específico de información avanza en el flujo. Las opciones de los filtros dependen de qué acción hay antes y el programa asignado en el filtro. Por su lado, los formatos te permiten modificarle el formato a un conjunto de datos, similar a lo que hacen las bases de datos o Power Query. Algunos ejemplos comunes son cambiar el formato de la celda de numérico a alfanumérico, dividir una columna en dos o añadir una columna multiplicando dos columnas anteriores. Luego tenemos las bifurcaciones o rutas, que te permiten separar las acciones en dos o más caminos, según algún criterio. Estos criterios son básicamente iguales que los filtros, pero te permiten mantener todos los datos en el flujo, separando la información recolectada o realizando modelos en paralelo. Por ejemplo, puedes hacer que los correos de archivos adjuntos vayan por un camino y los correos sin archivo adjunto vayan por otro. Finalmente tenemos las pausas, que son acciones que te permiten detener el flujo durante un tiempo determinado. Esto puede ser útil si quieres esperar que algo ocurra antes de continuar con el proceso, o si quieres programar una acción para un momento específico. Un ejemplo de uso de estas pausas podría ser el siguiente: hacer un disparador que se active con cada nuevo correo en Gmail, luego poner una pausa de 10 minutos para que, transcurrido ese tiempo, se ejecute un filtro que verifique si el correo sigue sin leer. Si es el caso, hacer que Gmail mande una respuesta automática al remitente, diciendo que estamos ocupados y le contestaremos pronto. De esta manera, podemos crear un flujo que nos ayude a gestionar nuestro correo electrónico de forma más eficiente, enviando una respuesta cortés a los correos que no hemos podido leer inmediatamente, sin perderlos de vista. Perfecto, ya sabes lo necesario para armar tu primer proceso, pero no te dejaremos solo con esto. A continuación, veremos un ejemplo paso a paso cómo realizar un proceso en Zapier. Imaginemos que al final del día terminamos con muchos correos sin leer y por tanto gastando mucho tiempo en revisarlos. Con lo que hemos aprendido, vamos a crear una solución que nos permita hacer el trabajo más eficiente. Supongamos que a las 6 de la tarde se ejecute un SAP que tome todos los correos leídos que tengamos y que los almacene en una base de datos. Luego los clasifique en 3 grupos: correos de mi jefe, correos donde soy el único en copia y algún otro. La idea es poder clasificar los correos en orden de importancia. Los correos de nuestro jefe serían la primera prioridad, obvio. Luego vienen los correos donde soy el único en copia, ya que esto significa que es poco probable que el asunto avance sin que yo responda.
Finalmente dejaremos en otro los demás correos. Ten en cuenta que podrías poner más filtros, como la fecha de recepción o si el emisor es alguien externo a la empresa. Luego, tomará todos los correos almacenados en la categoría correos a mi jefe y correos donde yo soy el único en copia y se los pasará a ChatGPT para que nos haga un resumen. Considera que lo que necesitamos saber es la idea general del correo y si hay alguno que requiera una respuesta urgente. Ahora pasaremos el resumen por una herramienta llamada Realistic Text to Speech, la cual convertirá el resumen en un mensaje de voz. Este mensaje será enviado a nuestro WhatsApp, Slack, Telegram o cualquier aplicación que nosotros elijamos. Con esto podemos transformar nuestros correos pendientes en un resumen que podemos escuchar en el celular o en el auto mientras vamos camino a casa. Una ventaja de ambas herramientas es que pueden usar los webhooks, que notifican a Zapier o a Make cuando una aplicación se actualiza y así se dispara el proceso. Esto evita que el proceso se ejecute constantemente o que dependa de ciertos tiempos o acciones del usuario, lo que reduce la frecuencia del proceso y por ende reduce los costos. Como estas herramientas tienen un costo que depende de las acciones ejecutadas, es importante ser muy consciente del proceso más eficiente que se puede realizar para evitar gastos innecesarios. Las herramientas que se han mencionado usan un sistema de niveles o tier que te dan un número máximo de acciones según lo que tú pagues. Es importante señalar que Zapier ofrece más conexiones que Make, pero Make tiene un precio mucho más bajo por acción, por lo que la mejor herramienta para ti dependerá mucho de lo que quieras hacer. Si no sabes qué herramienta más te conviene, escríbenos un comentario y te asesoraremos. Y con esto hemos terminado este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo de Zapier y de Make, dos herramientas muy útiles para automatizar tareas y conectar aplicaciones. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. También puedes compartir este video con tus amigos y familiares. Así nos ayudas a crecer y llegar a más personas. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario y te responderemos lo antes posible. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!